Vamos a reflexionar sobre el 2022. Básicamente ya es el último punto de este año y básicamente en el 2022 van a haber muchas cosas extraordinariamente buenas, disque malas, disque media buenas, medio esto, medio lo otro. Y también muy malas y terribles y terroríficas y siniestras, pero hay que adaptarse a lo que se venga. Y ya eso es todo. Ya lo demás, todo el mundo ya lo ha dicho. Y además, ¿de qué sirven ver mil videos y ya sabrás lo que va a pasar en el 2022 y en el futuro en adelante? Ahora lo que importa ahora es adaptarse, sobrevivir y ya seguir adelante, pero con fe en Dios, sin miedo al éxito, todo se puede lograr. Es obvio que en este nuevo mundo, pues sí, inteligencia artificial, automatización para lo laboral, incluso el metaverso del Zucaritas, se lo meta por el orto de esta tiranía tecnofeudalista, o incluso pueden aparecer cosas buenas también en ese mundo virtual, holográfico de tipo metaversos, por así decirlo. ¿Quién sabe qué podría ocurrir? Y da mucho de qué pensar y reflexionar. Pero bueno, cuando llegue eso ya, de manera total y oficial, pues sí, mucha gente va a quedar rezagada, muy pobre. Van a haber miles y miles y miles de indigentes a nivel global. Y obviamente los países van a cerrar sus fronteras de por vida, porque ya no necesitarán inmigrantes en mano de obra barata, sino que serán reemplazados los inmigrantes por robots manejados por una inteligencia artificial central, el cual los utilizará para que sean trabajadores robotizados y puedan trabajar de manera más automáticamente rápida. Cuando llegue ese momento, del cual sí va a llegar obviamente, los mismos trabajadores nacionales van a ser despedidos y para perder su tiempo les van a poner el metaverso virtual en los ojos a través de gafas y guantes, ahí se la van a pasar toda la vida. Y obviamente van a estar extremadamente gordos, así como la película Wally. Las fronteras estarán cerradas y los inmigrantes ya no serán lamentablemente útiles para ese nuevo corporativismo digital de tecnofeudalismo. Es decir, los inmigrantes en ese futuro ya los corporativos no los van a necesitar, los van a desechar y los van a reemplazar con robots y los trabajadores de sus países serán, sí, también despedidos y luego puestos en el metaverso virtual, en sus gafas y también comprarán y venderán productos meramente digitales como ropa digital, skins digitales y cosas así digitales, todo digital, todo digitalizado al 100%. Y eso va a pasar lamentablemente. Y sí, en ese futuro va a ser como una combinación entre la película Wally, Elysium, entre otras muchas donde muestran ese futuro distópico cyberpunk, el cual va a ser así del diario. Y bueno, cuando ocurre algo así, pues mucha gente estará tan distraída en su pan y circo virtual y los problemas reales, auténticos, los van a ignorar. Y esos humanos extremadamente gordos van a ser atendidos por robots, atendiéndoles en todo. Incluso cuando vayan al baño, los robots estarán ahí para atender a esos humanos extremadamente gordos. Es aterrador. Pero ¿qué pasará con los inmigrantes en ese futuro? Pues en sus países, donde van a ser lugares donde van a extraer sus recursos naturales para esos aparatos electrónicos de realidades virtuales metaversos, pues esos inmigrantes al no poder inmigrar a países de primer mundo para prosperar y que solo están aislados en sus países de orígenes, ahí vivirán
peor que el mismo infierno. En el caso de los mexicanos que queramos inmigrar a Estados Unidos ya no podremos porque sus fronteras como van a estar cerradas de por vida. Y nosotros tratando de sobrevivir en este mundo digitalizado y que poco a poco los robots están reemplazando a los mexicanos trabajadores por robots, pues vamos a tener que reinventarnos, a ver cómo le vamos a hacer. Y obviamente como el mexicano y latino y centroamericano somos muy sociales, nos encanta la fiesta, la parranda, el tener amigos, amigas, digo novio, novios, novias, etcétera, 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 y que nos gusta pasarla bien, así bien chido y bien guay, podremos sobrevivir a esa tentación de irse al metaverso virtual. Tal vez en ese mundo vivan antisociales mexicanos que de los cuales como no han podido tener amigos o amigas o novia o novio o etcétera, se refugian en ese mundo virtual, creyendo que eso es lo único que van a tener de felicidad. Y es lamentable que eso suceda. Es decir, esas personas que son antisociales, que siempre la sociedad los ha tachado de ovejas negras y que se han burlado, ahora que esos jóvenes antisociales de ese futuro estén tan metidos en la realidad virtual, así como hoy en día, como estos jóvenes de esta generación actual, que son los alfa, que básicamente ya están muy metidos en sus juegos virtuales, como el Fortnite y el Roblox, juegos de celular, aparatos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada malo, siempre y cuando que se juegue en equilibrio, no en exceso, y así, normal. Pero hoy en día, como los niños actuales de esta época son tan adictos al mundo virtual, culpa de padres negligentes que no los cuidan bien, allá andan los corporativos a censurar todo internet para que los chamacos estén en un mundo virtual seguro, creando espacios seguros digitales. Pero en el proceso, en cierta medida está bien, pero hay gente mala en internet que puede vulnerar esos protocolos de seguridad digitales y puede hacer cosas nefastas. Vean, por ejemplo, TikTok. Esa app no está regulada de manera estricta y seria y realista. Es una plataforma que está extremadamente tóxica, con una gran cantidad exagerada de libertinaje. Y el libertinaje es todo lo contrario a la libertad. Son dos cosas opuestas, no es lo mismo. Y por culpa de esa app, ah, se han habido muchos casos terribles de retos muy nefastos en ese TikTok. Como por ejemplo, de esta tontería de hacer retos extremadamente duros o casi dañinos para la salud. O cosas así, ¿no? Es decir, en el mundo digital hay cosas buenas y hay cosas malas que padres de familia y jóvenes actuales tienen que tener mucho cuidado y discernir mucho qué es real y qué no es real. Ir con cuidado en internet. Y ahora ya que está en el metaverso, en el mundo digital, holográfico, cuando ya todos estemos en esos lentes virtuales, y sí, es cierto que en el metaverso habrá mucho trabajo digital. Muchos estaremos ahí. Y aunque algunos despiertos digan que no, irán allá, que está mal, que no sé qué, al final se los van a poner y van a empezar a crear mundos virtuales de cómo hubiera sido la historia interpretada bajo los preceptos de la ufología. Algo así más o menos vayan a crear y vayan a representar y todo el mundo vaya a estar ahí viendo a los Anunnakis en antigua Sumeria haciendo esto y lo otro y cosas así, ¿no? Ellos van a estar ahí en sus propios metaversos
ufológicos, en donde ahí pondrán en tiempo real cómo sería vivir en un mundo lleno de alienígenas o cosas así, por ejemplo. Y pues sí, en el mundo virtual del metaverso, del Sucaritas y otros metaversos como el de Microsoft y el de Google y etcétera, 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 dando a entender que sí, en esos metaversos virtuales habrán muchos trabajos digitales de todo tipo. Ya me imagino a alguien dando un tour turístico por un parque criptozoológico mostrando todas las criaturas criptozoológicas del planeta Tierra, como por ejemplo chupacabras, el hombre lobo, o una especie de humanoide pez, o una especie de humanoide ballena, o una especie de rinoceronte extraño, o algo así, ¿no? Por ejemplo. Y pues sí, tanto despiertos como dormidos estaremos en ese mundo virtual, para interactuar entre nosotros, o en razas alienígenas inventadas, o lo que sea, ¿no? Y eso va a pasar. Algunos que son de la New Age, pues se van a poner sus gafas virtuales y van a ver ahí, por ejemplo, no sé, a Ashtar Serán, a la esta Shmarru, a estos pleiadianos, a estos arturianos, todos en ese mundo virtual así metaversico. Y básicamente, cuando ya esté bien de lleno esto del metaverso, todo el mundo va a empezar a investigar y a estudiar sobre la realidad, si la realidad es real, si la realidad es un holograma, si en realidad este mundo que vivimos es una especie de holograma ultra avanzado creado por una raza alienígena desconocida que ni sabemos si es real o no, o si somos nosotros el futuro, o si son seres interdimensionales de otros mundos paralelos, o incluso pueden ser androides cyborg biológicos de otros universos mucho más antiguos que este y crearon este mundo virtual para ver qué onda con nosotros. Lo que pasaría, esto me recuerda al obelisco de Rocco, que es una teoría bastante extraña, rara y aterradora. Y pues sí, yo creo que en el 2022 todo el mundo va a hablar sobre qué es la realidad, cómo es la realidad y cosas así. No solo Matrix es la película que habla sobre ese tema. Hay muchas películas, incluso de la década de los 80s, 90s, 70s y 60s, que hablan algo así. O incluso historias antiguas, como por ejemplo La Cueva de Platón, entre otras metáforas sobre el mundo holográfico, la realidad virtual, incluso Buda, que se iluminó, decía algo así como que este mundo es una ilusión. Básicamente temas así en el 2022, 23, 24, 25 y en adelante hasta el 2030, 40 y 50 y bla bla bla. Muchos lo van a hablar. Y sí, es un tema fascinante, pero también aterrador. Que da mucho de qué preguntar. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Y al final no hay respuesta para todas. La verdad única no existe. Solo existen verdades múltiples. Y de todas esas verdades múltiples forman el multiverso de las verdades. Y ahí se va al plano espiritual del mundo de las ideas, el mundo etéreo, donde ahí tú lo creas mentalmente y lo manifiestas en la realidad a través de películas de ciencia ficción, que en realidad esa ciencia ficción son una ventana de nuestra realidad y al final se manifiesta a nuestro entorno real. Cosas así de filosofía existencialista y cosas así, ¿no? Sí, eso es bueno reflexionar y de cierta manera filosofar, no tiene nada malo, está bien. Como una plática normal así, los amigos, tu pareja, o contigo mismo, o en internet. Se puede hablar de esos temas así sobre la realidad, la existencia, qué hay después de la muerte, cosas así que no tienen nada de malo. Pero como lamentablemente las religiones abrámicas eso lo han visto como algo malo, como algo negativo, como algo diabólico, del cual no lo es. Simplemente es analizar más allá de lo evidente. Sí, también hay cientificistas que están así medio.
luego se ponen radicales y luego se ponen a censurar y eso no debe ser así, debe aceptarse esta diversidad múltiple de ideas. Algunas están erróneas, se pueden debatir con las que sí están correctas y se pueden llegar a censos adecuados para llegar a acuerdos correctos, diplomáticos de maneras pacíficas y claras, y no dividirse. Pero como lamentablemente el ser humano es muy dogmático en sus ideologías de corte político, religioso, científico, económico, militar y etcétera, 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 ahí se quedan y se estancan y ya. Y eso provoca que haya división social y luego estancamiento tecnológico y demás. Y cuando todo eso se estanca y se queda así, pues no avanza nada. Pero aquellos que rompan esos paradigmas y quieran avanzar más allá de lo evidente, los llaman locos, herejes o cancelados. Y eso no se vale. Espero que esa situación mejore y si no, pues bueno, que la humanidad se extinga, lo tiene merecido. Y pues ya si viene otra raza alienígena u otros seres interdimensionales o salgan de la Tierra seres intraterrenos o del agua seres subacuáticos o incluso sobrevivan algunos humanos y quizá reconstruyan la civilización desde cero. Quién sabe qué vaya a pasar en el futuro, pero pensar en el futuro, ver más allá de lo evidente es jugar con la ciencia ficción y la imaginación y la creatividad e imaginar esos futuros posibles, llamados hipótesis, o bien multiversos, en donde esos multiversos, cada tierra tiene lo suyo y cada tierra tiene sus propias reglas y cada tierra tiene una historia contada de una manera parecida a la nuestra, pero al revés. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera ocurrido de otra manera, de otra forma? Por ejemplo, la Alemania de la NSA, ¿qué hubiera pasado si? O la Unión Soviética, ¿qué hubiera pasado si? O, por ejemplo, si los mayas y aztecas hubieran sido aliados y hubiera transformándose México en un país de superpotencia tecnológica, filosófica y religiosa, de un aspecto acorde a nuestra cultura, ¿cómo hubiéramos sido? O incluso Estados Unidos, si no hubiera sido saqueado ni nada de nada, hubiera sido otra potencia de otra ideología distinta. Quizá hubieran sido, no sé, algo por ahí. Y sí, eso de los multiversos y tierras infinitas, de cómo podría ser esto o tal, da que pensar, en filosofar y reflexionar y así. Y pues bueno, eso es así, de eso, de filosofar, a reflexionar sobre el metaverso, metaversos, mundos paralelos, multiverso y cosas así. Y pues bueno, o incluso viajes en el tiempo. Si tú viajas al pasado y cambias algo y en esta será una vida mucho mejor y menos complicada, entonces estarás bien. Son muchas preguntas y pocas respuestas. Y ese es el chiste de la realidad, de este mundo 3D, que es averiguar qué hay después de la muerte o cosas así. Este mundo real, sí, es difícil, aterrador y complicado, pero a la vez es bello e interesante y fascinante. Y sí, el 2022 ya no da miedo, da fascinación de lo que va a pasar y ocurrir. Adaptarse, remejorarse, es lo de ahora. Y ya que existe la inteligencia artificial ultra avanzada y los robots y todo eso, quizá la vida del ser humano sea tan pero tan fácil y sencilla. Sí, es cierto que viviremos en crisis de toda la vida, en una distopía cyberpunk así bien extraña, así como lo han predicho los Simpson en sus episodios del futuro, mostrando algo más o menos así.
o en Futurama, donde ahí es el futuro de nuestra realidad, de lo que podría pasar. Es decir, Futurama es el ejemplo claro de que en este futuro sí logramos resolver los problemas. ¿Cómo los resolvimos? Usando inteligencia artificial positiva en el beneficio positiva de luz hacia la humanidad, y esa inteligencia artificial buena nos ayudó a resolverlo todo. Pero obviamente, llámese el 1%, como lo quieras llamar, pondrán inteligencias artificiales malvadas a combatir a las inteligencias artificiales buenas. Eso va a ser así. Acuérdense que en la ficción hay seres robóticos con inteligencia artificial buena que luchan por la justicia, la libertad, el amor, la paz, la unión, por querer un futuro mejor y proteger y salvaguardar a la raza humana. Y también están otras razas robóticas de inteligencia artificial maligna que quieren guerras, exterminio, extinción, aumentar la maldad para sus intereses egoístas, invadir, saquear y hacer actos extremadamente peligrosos. Pero esos seres robóticos malignos son neutralizados por los seres robóticos positivos, que los neutralizan y los detienen y los encarcelan para que no hagan nada malo contra ningún ser vivo. Y en la vida real, eso va a pasar. Claro que eso va a pasar. Por ahora eso va a pasar. Después vendrán los alienígenas. Después de los alienígenas, los intraterrenos, los subacuáticos, los interdimensionales y un sinfín de razas de denominaciones multiversales cuánticas. Podemos vivir en ese futuro del 2040, por ejemplo, esas realidades. Quizá yo no lo vea. Quizá tú en este 2021 o 22 no lo vea, no lo podríamos ver. Tal vez nuestros hijos o nuestros nietos lo puedan ver. Pero si no llegáramos a reproducirnos, entonces, ¿quién vería todo eso? Quizá nuestros cuerpos robóticos, tecnobiológicos lo vean. En fin, pase lo que tenga que pasar en el futuro, pasará. Y ya ni modo. O dicho de otra manera, pase lo que tenga que pasar, pasará. Lo importante es adaptarse.